Uno de los temas que se ha pinchado mucho y se le ha dado vida a la tergiversación, a las especulaciones, es el tema del anticristo. La Biblia lo llama el hijo de perdición. Y sobre este personaje, ¿qué no se ha dicho? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Viene un hijo de perdición. Viene algo con él. Hay quienes especulan que este anticristo va a unificar las religiones. Eso no lo dice la Biblia. Él no va a unificar religiones. Ni siquiera va a unificar gobiernos en lo político. Ni tampoco a militares como un solo cuerpo, como dicen muchos, que va a haber un solo presidente, una sola religión, y una sola, y eso no es verdad. El hijo de perdición va a hacer una sola labor. Y claro, va a involucrar al poder político, al poder militar y al poder religioso de una u otra manera. Sobre todo al poder político y al militar. Y lo vamos a ver cómo lo dice la Biblia. La Biblia dice que él no se va a manifestar antes de que sucedan dos cosas. Esas dos cosas las enmarcan en una sola. Dice bien claro, y vamos a leerlo todos. En segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 17, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Va a venir Jesús, eso es un hecho, va a regresar, sin duda alguna. Pero antes de que Él regrese a reinar sobre la tierra, a imponer con vara de hierro ese reino milenial, se va a manifestar en la escena mundial un personaje, el anticristo, como lo dice la Biblia, el hijo de perdición. Pero aquí está bien claro, que no nos dejemos engañar por muchos que dicen que ya el Señor está cerca y está cerca, aunque de hecho cada día que pasa, desde luego nos acerca más a ese acontecimiento. Pero en cuanto al regreso de Jesús físicamente hablando, porque Jesús físicamente regresará, así como se fue, regresará. De ese tema, primero hay que advertir lo que aquí se nos dice, que ha de acontecer dos cosas antes de que venga Jesús. Va a haber una apostasía. Y luego, después de la apostasía, se va a manifestar el hijo de perdición. El asunto está en la palabra apostasía. Muchos eruditos bíblicos, maestros, teólogos, han tomado esa palabra apostasía según el catolicismo la ha manejado. Y es cosa curiosa. Roma debía utilizar el idioma latín, pero cuando le ha convenido utilizó el idioma griego. Claro, con palabras desconocidas, tramó a muchos y contaminó a otros hasta el día de hoy. Hablemos del término griego, apostasía, apóstata. No es una palabra estigmatizada, uso otra palabra griega, sino simplemente usada bajo los intereses de Roma, del imperio religioso romano. En griego, apóstata significa una persona distanciada, simplemente distanciada. Apostasía es un distanciamiento, pero Roma la usó como ustedes tienen la costumbre de oírlo, un apóstata, alguien que no acepta los lineamientos de otro. Para el caso Roma, quien no aceptaba los lineamientos y postulados del imperio religioso romano era llamado en griego, no en latín, un apóstata.
Y con base en eso, el protestantismo ha funcionado y también las iglesias que nacen del protestantismo. Usan la palabra apóstata, cada quien con el mismo sentido que lo usó el imperio religioso romano, para decir de otro que no aceptan su fe o su punto de vista o sus postulados o su creencia. Distanciados. Eso es lo que significa la palabra apóstata, un distanciado. Sí, los hay distanciados entre los políticos, entre los religiosos, entre el común de la gente. ¿Quién no está distanciado en creencias, en opiniones? O sea que en griego somos apóstatas y eso no significa que estamos en pecado. De todas maneras, viene una apostasía, un distanciamiento. Eso es evidente. ¿Cuál es ese distanciamiento? No se trata de que muchos cristianos van ahora, como dicen algunos, a apostatar de su fe. No, por el contrario. Cada día hay más llamado de la gente hacia querer escuchar y saber de las cosas de Dios y de Jesús. Aunque no parezca, pero así es. Y en ningún momento se va a presentar esa tal apostasía como unos la creen desde el punto de vista del imperio religioso romano. Pero sí va a haber un acontecimiento que es esa apostasía, ese distanciamiento, que también lo llamamos o lo podemos llamar el arrebatamiento y que otros llaman el rapto de la iglesia. Mala traducción, porque el rapto es ir en contra y Jesús no va a raptar a la iglesia, pero sí la iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada a la presencia de Jesús. Esa es la apostasía que se espera, el distanciamiento de la congregación de los que han seguido a Jesús. ¿Distanciados de qué? De los acontecimientos que van a suceder en este planeta y en otros lugares. De esa apostasía habla entonces el misionero Pablo a los de Tesalónica, a los griegos, les habla de ese distanciamiento. Dice que antes de que venga Jesús a reinar sobre la tierra, se va a producir ese distanciamiento o ese arrebatamiento. Y ese arrebatamiento consiste en que primero van a resucitar físicamente aquellos que hayan muerto por la causa de Jesús. Es decir, no todos los cristianos que hayan muerto van a resucitar. Van a resucitar aquellos que duermen